La certificación en agricultura ecológica comenzó en los años 70. En España, esta certificación y su control están regulados por cada comunidad autónoma. El logo distintivo que marca los alimentos ecológicos es garantía de que estos han sido producidos según exige una estricta reglamentación. ¿Esto en qué nos afecta como consumidores? Pues en que existe una organización independiente que regula la veracidad del consumo ecológico y en que sea fácil distinguir un producto eco de otro que no lo sea. ¿Por qué os cuento esto? El concepto eco o bio es todavía muy reciente. Aún se repite con frecuencia comentarios como «Ah, sí, eco, ya, uy, si yo como muy natural y muy sano. Fíjate, los tomates los traigo del pueblo y las lechugas, ¿qué lechugas? Si es que como lo natural no hay nada». Vamos a ver, aclaremos puntos. Natural son los tomates que nos traen del pueblo, las lechugas y calabacines y los huevos de la granja por la que pasas cuando vas de finde. Son naturales y posiblemente eco. No puedo ponerlo en duda, pero ¿cómo sé fehacientemente que es así? ¿Cómo tengo la seguridad de que ese cultivo no se ha tratado con pesticidas químicos? ¿Que se ha abonado solo con productos naturales? ¿Cómo sé que esas gallinas no están siendo alimentadas con pienso que contenga sustancias derivadas de otros animales? ¿Cómo sé que el río que pasa por esos cultivos o la tierra donde crecen no están contaminados? Eco es natural, pero natural no tiene por qué ser eco. Es nuestra elección y como libre y respetada que es, exijamos en nuestra compra certificación. Es cuestión de salud, ni más ni menos.